Bueno, vamos a arrancar. Pasamos a la segunda figura. Hay diferentes tipos de sesiones. Sí. Quiero agregar algo. Decime, sí. En la reunión de comisión no siempre queda bien claro qué es lo que va a pasar. Sí, en la reunión de labor parlamentaria, esta semana se escuchó en la tele, muchos diputados decían, bueno, en la labor parlamentaria ya se había... Bueno, eso es una sesión, una reunión que se hace el día anterior a la sesión, donde van los presidentes de cada bloque. Cada uno ya sabe qué camino va a seguir, pero bueno, vos como presidente de bloque, eso pasa en diputados, que cada presidente de bloque tiene 70 diputados atrás, o son muchos, acá no puede ser un poquito más, pero igual se te puede dar vuelta alguno de tu bloque y diga, no, yo no quiero que acompañen eso. Bueno, vos tratarás de explicar que esto que otro, pero después se puede dar vuelta la votación. No es el caso hasta ahora de las dos sesiones que tuvimos, pero bueno, ya el día anterior, en la reunión de labor parlamentaria, se decide qué se va a hacer. Es más, como vos decís, este es mi proyecto y te dice del otro lado, no, ese proyecto no, porque la cosa está mal presentado, y vos ya mismo llamás para que se lo pase al chico. En la reunión de labor, recordamos, se le da un orden a lo que va a ser la sesión del otro día. ¿Sí? Se le da un orden. ¿En qué sentido? Yo quiero hablar de tal tema, ok, ese tema ya está tratado acá, tenés que pedir una moción, ¿sí? Anotarte en la lista de oradores. No, yo quiero hablar de otra cosa que no va a tratar en la orden del día, ok, vas a tener que pedir una moción de privilegio para tratar este tema especial, ¿sí? Se ordena lo que va a ser la sesión. Dicho esto, hay diferentes tipos de sesiones. Ordinarias, ¿sí? Se celebran de marzo a noviembre. Son las sesiones que ya están establecidas, ¿sí? En el caso del municipio de San Miguel son los jueves, 8:30 de la mañana, suele ser, jueves por medio, o sea, 2 jueves al mes, ¿sí? Y en la semana de intermedio tenés la comisión, ¿sí? Estas sesiones ya están establecidas, ya se sabe qué días son, ¿sí? Y se van tratando en la orden del día los temas que van llegando a la Secretaría del Consejo. La prórroga es justamente la excepción, suele darse en diciembre, esos últimos 30 días del año, en caso de que se requieran de trato más temas, ¿sí? Quedaron temas a tratar, se firma una prórroga y se hacen sesiones prórroga. Sesiones especiales, ahí ya estamos en un caso diferente, ocurre cuando pasa algo que requiere una sesión ya, y se hace una sesión especial exclusivamente para ese tema. También pasa cuando se quiere conmemorar algo, se hace una sesión especial, aunque suele ser más de homenaje, porque no son resolutivas, es decir, no se vota ni a favor ni en contra. Y también están las sesiones extraordinarias, ¿sí? Que suele pedirlas el intendente. Es poco común que pase, también puede pedirle a los concejales con 2/3 de la Cámara, pero es más común que haya alguna emergencia, por ejemplo, una emergencia sanitaria en plena pandemia y el intendente la pida. Es poco común en municipios, es más común en cámara alta o baja de nación o de provincia, ¿sí? Sobre todo de nación. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de una sesión extraordinaria es: acaban de invadir Argentina y es una sesión extraordinaria para definir qué hacemos. Ya, ¿entendés? Ese es un ejemplo muy claro, obviamente a nivel nacional. Bien, pasamos a la siguiente. Aclaraciones. ¿Se requiere quórum para sesionar? Sí. Hay dos tipos de maneras de dar ese quórum. Buenas, ¿cómo andás? Incluso se utilizan las dos. ¿En qué sentido? Primero, que el secretario del consejo toma lista, ¿sí? Cada concejal levanta la mano y dice presente. Ok. Pero también hay otro tipo de asistencia. Se firma un acta, ¿sí? Donde firma cada concejal su presencia y después, si necesita retirarse, ya está firmado igual que asistió al menos al inicio de esa sesión. Creo que hay un tiempo de 30 minutos que tiene que estar obligatoriamente después de firmar ese acta. Ese es el inicio de la sesión. A falta de quórum, la minoría, que sí o sí esa minoría tiene que ser 1/3, ¿sí? Puede disponer compulsión por fuerza pública. ¿Qué significa eso? Es firmar un documento en el cual se va a juzgar
el mismo consejo va a juzgar qué va a hacer con los concejales que no vinieron y no dieron aviso de su falta, ¿sí? Para eso es necesario que haya un tercio, y si no está ese tercio, directamente no se sesiona y no se hace nada. Si está ese tercio, esos concejales tienen la posibilidad de sentarse en el registro y firmar este documento, ¿sí? Las sesiones generalmente son públicas, pero hay casos muy especiales en donde son de carácter secreto. Esto pueden solicitarlo los concejales o también puede decidirlo el presidente del consejo. Suele pasar a nivel municipal, no, la verdad que es muy raro. Sí ha pasado a nivel nacional con, la verdad que situaciones muy particulares, y voy a dar de vuelta el mismo ejemplo porque es un ejemplo que de verdad amerita, no es el mismo del todo. Supongamos que otro país, aparte de Inglaterra, invade las Islas Malvinas. Yo supongo que sería una sesión secreta. Donde dice, bueno, vamos a tomar una determinación en la Comisión de Política Exterior, van a tratar a ver qué se hace. ¿Se entiende? Son casos muy excepcionales. Cada concejal tiene un voto y en caso de empate vota el presidente. Es decir, no suele votar, vota en caso de que esté en paridad la situación. ¿Cuántos concejales son en el Consejo Deliberante? 24. Bien. ¿Con cuánto tenés mayoría? 13. 12 dijo uno. 13. Ok, eso sería mayoría absoluta. Sí. ¿Y mayoría simple cómo sería? Claro, sí. 23 a 1. Mayoría simple sería, tenemos 12 votos a favor y Unión por la Patria tiene 6 votos en contra y después hay otros 2 partidos monobloque que votaron conmigo. O sea, no tengo mayoría absoluta, tengo mayoría simple, con eso me alcanza para. ¿Se entiende? Bien. No hay un tiempo determinado de la sesión. Finaliza cuando se acaba el orden del día o a pedido del presidente o una moción. Eso lo vamos a ver después cuando se trate bien la finalización de la sesión. Bien, pasamos a la Yo te siguiente. hago primero una Sí, pregunta. decime, A la falta que de quieras. quórum, la minoría puede disponer por compulsión. Sí, se juzga a los Sí. concejales que no vinieron. ¿Como qué? ¿Qué puede pasar? Y eso lo tiene que tratar el presidente del consejo. Pero lo que se hace es firmar un acta donde se trata a cada concejal. Si el concejal, por obligación, tiene que avisar cuando no va a ir a una sesión. Si no lo hace, Si eso no lo hace, tiene consecuencias. Todo acto en el cual el concejal, sin que es un representante de la ciudadanía, falta al reglamento interno, tiene una consecuencia. Pueden sancionarlo sí. o pueden expulsarlo si es algo muy grave. Ok. ¿Sí? Se trata según el caso Ok. y según el tipo de consejo y su reglamento interno. Bien, ahora sí. Pues. Bien. El orden de la sesión. Asistencia escrita y oral. Bueno, ya les conté un poco por qué. Se lee el acta de la sesión anterior para la aprobación del presidente. Siempre se lee lo que pasó en la sesión anterior antes de comenzar la inicial. La lee el secretario. Recordamos que al lado del presidente del consejo hay un secretario del consejo. ¿Sí? En este caso Fabio ¿no? Fabio Pérez. Fabio Pérez lee el acta de la sesión anterior, se da por aprobado y se comienza la sesión. Si es un día en el cual hay un acto particular, por ejemplo 2 de abril, se hace primero el homenaje, que puede durar unos 30 minutos, y después inicia la sesión. ¿Cuándo? O sea, en realidad inicia al principio, pero se empieza a tratar la orden del día una vez terminado el homenaje. Los primeros 20 minutos antes de que se empiece a tratar el orden del día, es decir, los primeros 20 minutos de la sesión, generalmente hay mociones porque los concejales pueden hacer pedidos o preguntas que no impliquen sanciones. ¿Qué significa que no implique sanción? Que no vamos a tener que votar. ¿Sí? Por ejemplo, el día de la primera sesión, Juanjo Castro levantó la mano, fue el primero en hablar, y hizo una moción un poco extensa en la cual se sacó las ganas de todo lo que tenía para decirle al intendente después de que el intendente haga la apertura de las sesiones y no le dé la palabra a los concejales. Ahí arrancaba la primera crítica de Juanjo Castro, que no había recibido la palabra en la apertura de la sesión. ¿Sí? Entonces, en ese caso, él está utilizando una moción, que ahora les voy a explicar qué tipos hay de mociones y para qué se utilizan, en esos primeros 20 minutos,
que dicho sea de paso se comió los 20 minutos Juanjo Castro, no tuvo ningún problema, los utilizó todos para él. Se trata de la orden del día y queda prohibido tratar temas que estén por fuera salvo excepciones. Es decir, hay una orden del día que es el documento, ¿cómo andás? La orden del día es el documento con el cual se van a tratar todos los temas ese día en la sesión. Hay resoluciones, hay ordenanzas, ¿cómo andás? Y hay proyectos de declaración. Esos tres tipos de proyectos se van a tratar en la orden del día, están detallados por sección, ¿sí? Si vos querés hablar de algo que no está en esos proyectos, tenés que pedir una moción específica para hacer eso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo es el orden de la palabra? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo sé cuándo me toca hablar? Bueno, en principio, el orden de la palabra siempre y en todo lugar es concedido por el presidente. Él es el que pone orden, ¿sí? Obviamente, el presidente tiene la potestad de darte la palabra, pero él sigue un reglamento, que es el reglamento interno. ¿Qué es lo que dice el reglamento interno? Hay un miembro informante de la mayoría del dictamen de comisión. Es decir, retrocedemos, vamos a comisiones. En comisiones se firmó un dictamen de mayoría. Esa mayoría eligió un miembro que va a hablar, va a orar defendiendo eso que se votó a favor. ¿Se entiende? La minoría puede ser que haga lo mismo, o sea, puede hacerlo como no. En caso de que lo haga, por ejemplo, vamos a imaginar que quien está acá al lado mío, el concejal, lleva adelante un proyecto para un semáforo, ¿no? Se va a poner un semáforo en tal y cual calle, imaginen, ¿no? Pero el Frente de Todos no quiere ponerlo ahí, el semáforo. Quiere ponerlo en otra intersección de calles, ¿no? Algo básico. Entonces, se firma un dictamen de mayoría, supongamos que en este caso la Libertad Avanza tiene la mayoría, y el Frente de Todos firmaría el dictamen de minoría, ¿sí? Y cada uno saldría ese día de la sesión a orar por su respectivo dictamen. Primero hablaría Carlos Romo, que es el miembro informante, el que eligieron, ¿sí? Para que hable. Después hablaría, supongamos, Juanjo Castro, ¿sí? Y después el autor del proyecto en discusión. Supongamos que el autor es el mismo. ¿Puede ser que el autor sea el mismo? Sí. ¿Puede ser que el autor sea otro y eligieron a otro para que hable porque ora mejor? Sí, también. ¿Sí? Se ponen de acuerdo. Funcionan en bloque. ¿Sí? Y después los demás concejales que soliciten la palabra. ¿Cómo sería eso? Bueno, primero habla uno, después habla el otro. Y cuando veo que ellos están hablando, yo no fui elegido para hablar, pero igual levanto la mano. Andrés me mira, me va anotando. Anota 3 o 4, supongamos. Y cuando me toca, cuando ellos terminan de hablar, yo expongo también lo que tengo para decir. ¿Sí? El otro día pasó que había un proyecto de declaración del Frente de Todos, hablando pestes de la Libertad Avanza, con el tema de la universidad pública, donde decían que queríamos financiarla y demás. Carlos leyó un discurso en defensa de la unidad pública y explicando cuáles eran los motivos, que lo que estaba en discusión era la auditoría y no el financiamiento de la misma, dando los argumentos de que se había incrementado el presupuesto y que el presupuesto no se había incrementado desde septiembre de 2022, es decir, los mismos que marchaban eran los mismos que durante 1 año y medio no se quejaron en ningún momento de que no les incrementen el presupuesto. Dicho eso, Carlos tuvo que levantar la mano para anotarse en la lista de oradores. ¿Por qué? Porque el autor del proyecto primero habló el dictamen de mayoría, ¿sí? Después habló el autor del proyecto y después Carlos, levantando la mano, se anotó en la lista de habladores y pudo leer su discurso. ¿Se entiende? Deben dirigirse a la presidencia. Las alusiones personales están prohibidas. ¿Están prohibidas? Sí. ¿Pasa? También. Suele pasar que los concejales del Frente de Todos tienen algún tipo de... no sé cómo decirlo, pero están obsesionados con Joaquín de la Torre, lo nombran siempre. También lo nombra mucho Jaime, bueno, es lógico, es el intendente. Y bueno, al Jabo también, obviamente. Cuando sos oposición le vas a pegar al presidente. ¿Qué pasa cuando hacen alusiones personales? Por ejemplo, pasa mucho que a veces los concejales del Frente de Todos dicen, no, pero díganle al hermanito, hablando de la Torre, agarra el micrófono del presidente del consejo y dice, concejal, por favor, sin hacer alusiones personales, al rato de vuelta, concejal.
concejal, por favor, sin hacer alusiones personales. Si es algo que ya se excede, se le sancionará, ¿se entiende? Pero es para mantener un orden y para que no haya diálogo dual. Es decir, yo estoy exponiendo y yo me dirijo a la presidencia, por más que yo esté criticando a otro concejal o a su partido o a sus ideas. Sí, decime. ¿Puede ser que se llame triangulación? ¿O diálogo triangular? Sí, no al diálogo triangular, dice. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando y vos ponele, yo tengo el micrófono, no te escuchan todos, pero vos cuando yo estoy hablando me decís, eso es mentira, y yo me vuelvo y digo, no, eso es verdad porque ya estoy hablando con vos, dejé de hablar a la comunidad, ¿se entiende? Y lo que pasa es que cuando pasa eso, termina siendo una discusión de a dos y pierde el sentido que es un debate público, ¿se entiende? Para mantener el orden. Bien, pasamos a la siguiente. Miren quién está ahí. Los tipos de emociones, entonces. Hay emociones de orden, de preferencia, de tablas y de reconsideración. Entonces, siempre que un concejal esté hablando, está utilizando una emoción. El tema es saber cuál, ¿sí? La más común, la que más se utiliza, la que más suena, es la emoción de orden, ¿sí? Que es la primera que vamos a tratar. Las demás suelen ser para casos más particulares, ¿sí? Este fue el primer discurso de Carlos. Bien, pasamos a la siguiente que quiero tratar la emoción de orden. Miren para la cantidad de cosas, y me faltan, pero puse las más importantes, que se utiliza la emoción de orden. Siempre tiene como principal objeto darle, justamente, un orden a la sesión. O posponer un debate, o anticiparlo, o terminar la sesión. ¿Cómo andás? Buenas. Que se levante la sesión, o decir, yo puedo levantar la mano, como no nos ponemos de acuerdo y estamos discutiendo hace 12 horas, digo, concejal, le pido al presidente que se levante la sesión, se tiene que votar, tiene que haber 2/3, ¿sí? Para que se haga eso, pero está la posibilidad. Que se pasa a acuerdo intermedio, es decir, tenemos que debatir porque no está claro cómo vamos a votar, estamos debatiendo, no nos ponemos de acuerdo, preferimos ponerle pausa. El otro día se hizo, diputados hizo varias veces, porque imagínense, es una reunión re larga. Levantás la mano, moción de orden, quisiera ir a cuarto intermedio para que debatamos dentro de mi bloque y nos pongamos de acuerdo. Listo, perfecto, vamos a cuarto intermedio. Que se declare libre debate no pasa nunca, porque es un quilombo. Imagínense, libre debate es un desastre, pero está la posibilidad, no lo recomiendo. Que se pase al orden del día porque se está haciendo un homenaje, el homenaje no termina, podríamos pasar al orden del día. O esos primeros 20 minutos, ¿se acuerdan que les conté que se podía hacer preguntas o consideraciones y demás? Eso es lo que te planteé en la clase anterior, ¿no? Sí. De la moción de orden. Sí. Sí, es esto mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Querés que arranque la sesión y que se empiece a tratar bien la orden del día? Levantás la mano. Ángeles Diconza lo suele hacer mucho, ella que es muy estructurada, es la presidenta de bloque de Juntos por el Cambio. Perdón, presidente, le solicito que pasemos a la orden del día. Que se rectifique una votación, es decir, no quedó claro quién levantó la mano. El otro día pasó, Unión por la Patria se quejaba de que ellos no habían perdido una votación. Dijeron, no, dijeron 14 y no eran 14 los de la mayoría. Entonces uno levanta la mano y dice, perdón, moción de orden que se rectifique de vuelta a la mayoría, ok, volvemos a votar, vuelven a levantar la mano. Y acá siempre en el Consejo Deliberante que pasa esa mano alzada la votación. Acá se hace a mano alzada, ¿por qué? Porque son 24. Claro, es más fácil que siempre. Es más fácil. Que en el Senado se vote a mano alzada, esto no lo dice la Libertad Avanza, lo dice Agustín Pesano, estudiante de Ciencia Política, me parece una guachada. ¿Sí? Sería preferible que se vote nominal. Es decir, nominal es como tomar lista, yo voy leyendo los nombres y voy anotando. Queda exento, ¿sí? Queda documentado quién votó cada cosa. Porque ¿qué es lo que pasa cuando se vota a mano alzada? No hay registro, solamente sabemos la cantidad, pero no sabemos los nombres de quienes votaron. Para ver los nombres tengo que ver el video, tengo que ver una foto, tengo que ver algo. Pero no queda documentado. ¿Cómo? Lo tenés que ver de a uno. Lo tenés que ver de a uno, sí, o te tenés que sentar a ver el video. ¿Existe el concepto del medio voto? No. No, pero preguntarle a Lustó que la tiene bastante clara. Hay una tercera manera de votación. O sea, dijimos nominal, dijimos a mano alzada. Hay una más, no en la presidencia en el consejo, pero sí a nivel nacional. ¿Cuál piensan que es?
Digital. Electrónico. Voto electrónico. ¿Qué pasa con el voto electrónico? Queda registrado. Tenés que pesar más de 50 kilos para que te tome la silla. Vos te sentás en la silla y ahí te toma. A Morón se le cayó la silla, entonces. Bueno, eso también. Pero ¿qué pasa? Una vez una diputada pesaba menos de 50 kilos y tuvo que pedir una moción de privilegio porque no podía votar. Entonces votó a mano alzada. En la sesión del martes se vio mucho el tema de votar, particularmente a viva voz. Así se dice. ¿Sabes por qué se dice también dar el discurso a viva voz? No, no sé. A veces cuando van al discurso dice a viva voz, por favor, le dice el presidente de la Cámara. Porque está prohibido leer. En los municipios no se estila, se deja leer. Pero a nivel provincial y sobre todo a nivel nacional, cuando vos estás leyendo, el presidente tiene derecho a frenarte cuando vos estás dando el discurso y decirte que tenés prohibido leer. Y lo prohíbe el reglamento. Porque la idea es que ores a la comunidad, no que sigas un texto. ¿Sí? Que se trata de una cuestión de privilegio. Esto sería moción de orden, pero se suele decir moción de privilegio. ¿Sí? ¿Qué sería eso? El otro día habíamos hablado de este tema. Alguien hizo una alusión personal a mí, hacia mi persona, yo me siento aludido. Agustín Romo lo hizo una vez en una de las primeras sesiones. Entonces levanta la mano y dice, perdón, me sentí aludido, me quiero defender. ¿Entendés? Por ejemplo, estamos en una sesión y un concejal lo adrede a Carlos o a Noesia o le supongamos. Carlos tiene derecho a levantar la mano, como forma parte de su espacio, defender su posición y pedir que se sancione al concejal que le faltó respeto. Tiene derecho a réplica. Perdón, Exacto. una pregunta relacionada a eso. Sí. Por ejemplo, ¿no? Que se haya insultado justamente a Noelia Oxley. ¿El jefe de concejal puede levantar la mano para, Sí. para defender a...? Por supuesto. está. Por supuesto, también puede hacerlo ella. No necesariamente la persona la que está siendo atacada, digamos. No, puedes hacerlo en representación. O también puede pasar que ese día Noelia Oxley no fue. Ponele que no fue. Puede pasar. Se enfermó. Y se la está juzgando de algo. Como forma parte de su bloque, él puede levantar la mano y defenderla. Vamos a poner el video. Este es un ejemplo muy choclero de lo que suele ser una moción de privilegio. Es una discusión que tuvieron Miriam Bregman, ¿la conocen? Yo también, lamentablemente. Yo también la conozco, lamentablemente. ¿Y a José Luis Esper lo conocen? Sí. Yo también lo conozco. Milité para él 3 años. Milité para José Luis 3 años. Esto es Cámara de Diputados de la Nación. Miriam Bregman pide la palabra, moción de privilegio, para defenderse por dichos de expertos. Cuando se paran. Al diputado José Luis Espert. El sábado, decenas de miles nos movilizamos, llegamos a Plaza de Mayo, hicimos un multitudinario acto en repudio al pacto contra el Fondo Monetario Internacional, organizaciones sociales, gremiales, de izquierda, con la presencia de luchadoras enormes como Nora Cortiñas, que no solo nos brindó su presencia, sino que también nos brindó sus palabras acompañando el reclamo contra el ajuste y contra el pacto con el Fondo Monetario. En ese contexto, el diputado Espert hizo publicaciones en sus redes sociales, donde, con una foto de mi compañero Nicolás del Caño y mía, ponía años y años siendo diputados, concejales, etcétera, viviendo del Estado, del laburo de los trabajadores que ellos dicen defender, cagándoles en realidad la vida, cortando calles, avenidas y rompiendo todo a su paso. Más perverso no se consiguen, lacras. Esto no fue un exabrupto al pasar, sino que después fue reiterado en programas de televisión y siguió agregando epítetos. A lacras le pone perverso y algunos otros que la verdad merecen un repudio especial, como llamarnos enfermos mentales. Para el señor Espert, un insulto válido es enfermos mentales. Y a nosotros nos parece oportuno traer esta cuestión de privilegio aquí, porque no estamos hablando solamente de Nicolás del Caño, de Miriam Bregman o de los diputados de izquierda. Estamos hablando de una ofensa a todos y todas los que se movilizaron ese día, que marcharon diciéndole a no el Fondo Monetario, que llenaron esa plaza, que estuvieron en ese acto, a las más de una decena de organismos de derechos humanos que nos acompañaron. A todos ofende el diputado Espert con estos agravios. Nosotros queremos decirle que no le huimos al debate, no le huimos al debate duro, no le huimos a ninguna pelea política, pero estos son agravios personales, que además
Nosotros tampoco tenemos esa ingenuidad del diálogo, del consenso. Nosotros tenemos intereses irreconciliables con el diputado Esper y con todos los liberales, no sé, libertarios, como quieran llamarse. Pero esas expresiones de macho de Twitter, la verdad es que me tienen bastante cansada. Que agarre un palito y le pegue diciendo que es de caño, con el adolescente que hace chistes en TikTok. La verdad que nos parece que no corresponden porque ofenden a todos y a todas, como dije, los que nos movilizamos ese día. No me arrepiento nada de lo que dije, lo dije perfectamente consciente, lo pienso, lo ratifico, pero yo diría, diputado, no se haga mucho problema porque aún en las enormes disidencias que tenemos, probablemente se encontremos una coincidencia, que vamos a votar en contra de este presupuesto que ha presentado el Frente de Todos. Bien. ¿Qué hizo Esper? Ahí, Esper levantó la mano después de que habló Miriam Bregman, obviamente para defenderse. Mucho no se defendió, o sí, dependiendo cómo lo vemos. Yo estaba el día que Esper grabó ese video, vieron que dijo lo del palito. Fue el día que Esper fue elegido diputado nacional, había un poste así de luz y uno de los pibes de la campaña de Esper lo filmaba y Esper se ponía enfrente del palo y decía, ¿qué te pasa, Nico del Caño? Por eso venía el escándalo. Es muy buena Miriam Bregman orando, no así las propuestas que tiene para el país. Y Esper es un poco tajante como tiene que responder. Bien, vamos a volver a... Sí, para que me estoy peleando. A la Firmina. ¿Cómo vamos a volver? Cuestión. No van a volver más. Van a pasar 2 años y no sé qué. Cuestión. Moción de privilegio, entonces, es una moción de orden que es para justamente alusiones personales. Bien. Estamos... Bien, ahí. Bueno, ¿qué otras mociones hay? Moción de preferencia. Se utiliza para dejar por sentada la consideración de un asunto. Si la sesión fuese levantada o el Consejo se quedase sin número, las preferencias ya votadas no caducarán y serán consideradas. Es decir, yo dejo mi posición o la posición de mi bloque ya establecida a futuro, para la próxima sesión. Eso es una moción de preferencia. Si el asunto tiene despacho en comisión, se requerirá de la mayoría de votos de los concejales. Es decir, y si no tiene despacho en comisión, será necesario 2/3 de los concejales presentes. Es decir, si está firmado el dictamen, se hace de una manera, si no está firmado el dictamen, es de otra. ¿Qué es lo importante? Yo dejo explícita cuál es la posición de mi bloque para la próxima sesión, si la próxima sesión se va a tratar algo. Eso pasó con el tema del aumento. Sí, Por exactamente. eso la manito ahí no servía de nada, porque ya habían arreglado. Exacto. Muy bien. Generalmente se utiliza para tratar un asunto para la próxima sesión, bueno, como les dije. También se hace, cuando se lo pospone, puede incluso acordarse en qué momento de la sesión se va a tratar. A veces no se hace con tanta con tanto nivel exacto, ¿no? Las preferencias ya votadas no caducarán y serán consideradas. O sea, literalmente vos dejás en clara cuál es la posición. Esto te lo tienen que aprobar o la mayoría de los concejales, en caso de que tengas despacho, y si no tiene despacho, o sea, si no se trató en comisión, 2/3. O sea, esto suele hacerlo el oficialismo, si no es imposible. ¿Se entiende? Es una jugada muy oficialista. Pasamos a la siguiente. Moción de tablas. Considerar aprobado un asunto que no figure en el orden del día, tenga o no despacho de comisión. Se tratará inmediatamente este asunto pese a no estar en el orden del día. Es decir, quiero hablar de algo que no está en el orden del día, no tiene despacho de comisión, no se trató en comisiones, pero quiero que lo hablemos igual. ¿Está bien? Como pasó con el tema del tabaco. El tabaco sí. lo pusieron a último momento porque en realidad no estaba. Pero no sé si eso se hizo en sesión, o sea, eso creo que se dio en comisiones. Está bien igual el ejemplo, se añadió a último momento. Claro. Esto sería, nosotros estamos en sesión, ya tuvieron los concejales la reunión de labor, los presidentes de bloques tuvieron la reunión de labor, en ningún momento se habló
de que íbamos a poner un semáforo en Irusta y Gaspar Campos, supóngase. Dijeron, bueno, nunca se habló de eso. Un concejal levanta la mano y dice, moción de tablas, vamos a poner un semáforo, queremos poner un semáforo en Irusta y Gaspar Campos. Y todos le levantan la mano. Sorpresivo. Nadie lo esperaba. Se imaginarán que no suele pasar con un semáforo, ¿no? Suele pasar con cosas más importantes y es poco común que pase en un municipio, suele pasar a nivel nacional. Pero perdón, ¿no tiene que tener algo, o sea, como algún documento que lo respalde, eso? No. Justamente no está en el orden del día. Esto es una jugada masterclass del oficialismo. Es raro que esto lo haga la oposición. Generalmente lo hace como son mayoría. ¿Pero pasó alguna vez? Sí, No obvio. entiendo, o sea, Obvio. Cuando vos tenés quórum, hacé lo que vos querés. Si no, preguntale a Kicillof, que lo tiene re claro. Para hacer una escribanía en la cámara alta y baja. Bueno, bien, pasamos a la siguiente. Moción de reconsideración. Esto suele pasar cuando queremos volver para atrás. O sea, rever una sanción. Puede ser una sanción, puede ser una votación. Pero vamos al caso de la sanción. Se sancionó un concejal. Moción de reconsideración, volvamos para atrás. La sesión anterior se lo sancionó, volvamos para atrás. Necesitas 2/3. Suele ser cuando alguien del oficialismo lo sanciona. Quiere volver para atrás. También puede ser con una ley. ¿Sí? O sea, no necesariamente una persona, un concejal, sino una ordenanza que sacó el cuerpo. ¿Sí? O un proyecto de declaración. o la ley de bases. Sí, igual en ese caso. Necesitas 2/3, es decir, es muy igual en difícil ese que caso para atrás. Sago, que era el presidente de Bloque de la Libertad Avanza, no leyó nunca el reglamento interno porque lo que pidieron es volver a comisión a tratarlo. Y cuando vos volvés a comisión, se anula el dictamen. O sea, yo de verdad que me sorprendo que haya gente, diputados nacionales, que lleguen tan lejos. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cómo es entonces esta discusión en la sesión? Hay diferentes partes. Primero, en general, como habíamos dicho, se trata la idea principal del asunto, lo más importante, ¿sí? Se vota, ¿sí? Es con mayoría simple. Y después, en particular, generalmente en un municipio suele ser artículo por artículo. Si es a nivel nacional, puede ser que sea por título o por capítulo. Aclaración. Ningún proyecto puede ser tratado sin despacho de comisión, a excepción de la moción de tablas, como les conté. Es decir, es raro que se trate de algo que no se hizo despacho en comisión. Les diría, no quiero tirar un promedio, pero en municipios dudo verlo alguna vez, o una vez al año, ponele, y a nivel nacional sí suele pasar, pero no es común, ¿sí? Acá se ve, esto fue cuando, después del proyecto de declaración en contra de la posición del gobierno con respecto a las auditorías, Carlos, después de dar su discurso, pidió pasar a archivo ese proyecto. Es decir, que el municipio no exprese ese proyecto de declaración que pretendía Unión por la Patria. ¿Se entiende? Entonces, Carlos, después de dar su discurso, pide que se pase a archivo y acá se ve cómo levanta la mano la mayoría para que ese proyecto se anule. ¿Sí? Para que se pase a archivo y no sea puesto por el municipio. A lo mejor no le gustó mucho la idea y al final Unión por la Patria por acá tampoco. Generalmente, esto también se los cuento, generalmente el oficialismo va del lado izquierdo. Esto no tiene nada que ver con izquierda, derecha, o sea, no. Generalmente el oficialismo en todas las cámaras está del lado izquierdo. Les pido un fuerte aplauso para el ex candidato intendente de la Libertad Avanza. Generalmente el oficialismo va del lado izquierdo. En el centro estamos nosotros. Y después la oposición va del lado derecho. Esto se hacía en todas las cámaras, ¿sí? Y en todos los niveles nacionales y subnacionales. Bien. Sí. En el caso de oposición, ¿es por partido la oposición que mayoría de forma que es mayoría? Bien, muy buena pregunta. Es primero el oficialismo, después
la principal, las oposiciones más minoritarias, O sea, no hasta sienta llegar a la oposición principal real, oposición. se ponen al otro lado opuesto. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. En la Cámara de Diputados de Nación vas a tener acá la Libertad Avanza. Obviamente esto hay 257, no hay 24 como hay acá. Acá vas a tener a la Libertad Avanza. Acá vas a tener al PRO. Acá vas a tener a la UCR. Acá vas a tener al peronismo federal en sus diferentes facciones. Y acá vas a tener a la izquierda y después vas a tener a Unión por la Los Patria. que son más aliados al gobierno quedan más de Exacto. Eso lo define. Sí, lo suele hacer el presidente de la Cámara, pero sí. Generalmente tiene ese orden. Claro, es más fácil. Imagínate, si estuviesen todos mezclados sería más difícil hacerlo a mano alzada. Y lo mismo en voto nominal también. Vos sabés que vas en orden. Bien. Bueno. Ahora sí. Llegó la hora de la verdad. Porque pasamos a la siguiente. ¿Cuándo finaliza la sesión? Obviamente cuando se acaba la orden del día, es decir, no hay ningún tema más para tratar. Cuando así lo decía el presidente, es decir, no se ponen de acuerdo, están debatiendo hace 25 horas y el presidente decide postergarlo, se levanta la sesión. O cuando así lo decían los concejales, es decir, por alguna u otra manera no quieren seguir con la sesión, se necesitan 2/3, generalmente lo suele hacer el oficialismo, aunque puede ser que es en caso de gobierno dividido, es decir, en caso de que el oficialismo no tenga mayoría dentro de la Cámara, el oficialismo se encuentre encerrado por parte de la oposición y la oposición finalice la sesión. Lo mismo con cualquier otra cosa, ¿no? Pasó Sí. otra vez, ¿no? Cuando le levantaron la sesión y se estaba tratando la ley bases. ¿A quién? Oposición, ¿En qué Cámara? en la Cámara de Diputados. Sí. No se No levantó sé, la el jefe de sesión. bloque, el senador de Unión por la Patria, de diputado de Unión por la Patria, Pepe Martínez, planteó al presidente de la Cámara de Diputados Menem, que levantaba la sesión. No me acuerdo bien el motivo, porque ellos habían pedido que... ¿Pero se votó? ¿Hubo 2/3? No. Creo que sí, No, la que lo levantó fue el presidente. Sí, la levantó el presidente, pero por un pedido de Sí, jefe de porque bloque ya de le Unión por la estaban Patria. desmembrando toda la... Claro. Tendría que chequearlo. Claro. No, esa Pero parte la vi. puede ser. Habían pedido la Unión por la Sí. Patria, pero no lo votaron. O sea, después lo levantaron porque lo pidió Sabo. Claro. En realidad lo que había pedido la oposición era un cuarto intermedio, porque ya Generalmente. estaban cansados de votar. Claro, había De pedido un debatir. cuarto intermedio. Estaban cansados de laburar. Y una vez ya después hecho eso, cuando estaban votando, que iban por el artículo 4, ahí en teoría dicen que mandaron el pedido de arriba a que se levante la sesión y que la manden a la comisión. Eso fue lo que... Si levantan la sesión y la mandan a comisión, y lo repito por las dudas, se anula el dictamen. Empieza a decir, Claro, por eso volvió a... No es un error, Claro. es un error lo que hicieron. ¿Qué Sí. tenían que haber hecho en ese caso? No la podés, la tenés que terminar ahí o la tenés que postergar, ¿entendés? Para que se vote después. 2/3, listo, terminamos otro día, pero nunca volver a comisiones. Lo Porque hicieron- lo se hicieron anula a tu propósito. dictamen. O sea, lo que te costó conseguir ese dictamen, porque significa, si vos tenés un dictamen de mayoría, significa que tuviste mayoría simple para poder tratar este proyecto en sesión. Eso que te costó un montón, porque vos tenés que negociar para conseguir ese quórum, lo estás tirando a la basura. Bueno, después que no hubo ese quórum, se volvió a comisiones otra vez. Exacto, y se empezó todo de vuelta. Poco Y obviamente, quizás, yo les digo esto para que se entienda un poco que a veces se tratan otro tipo de temas. Hay legisladores que negocian desde otro lado. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que yo soy de peronismo federal en representación de la provincia de Catamarca. Supóngase. Y yo te digo, mira, mis diputados podrían llegar a votar a favor. El peronismo federal, o sea, si quiere puede votar
en contra, si quiere puede votar a favor, no está claro su apoyo al gobierno. Pero queremos una transferencia discrecional de tanto. ¿Qué significa una transferencia discrecional? Una transferencia suelen ser de aportes del Tesoro Nacional desde Nación hacia provincia, para que esa provincia, con esa transferencia, pueda hacer lo que quiera. Y en el momento que quiera. O sea, es discrecional en el monto y en el momento que la recibe y cuándo la quiere utilizar. Imagínense los gobernadores cómo mandan a sus legisladores a decirle, decirle al presidente de la Cámara o decirle al presidente del Bloque La Libertad Avanza que nosotros estamos dispuestos a escucharlo. Claro, porque quieren una transferencia. ¿Se entiende? Todo es así, todo se arregla con plata. Esa es la famosa valija. Sí, pero a ver, esto está dentro de las reglas del juego. También puede ser que se haga en negro. Eso sí vale. Yo te estoy hablando de lo que es legal. ¿Se entiende? También lo puedes pensar desde el otro lado. Las transferencias no necesitan valijas. Cuando sí lo decían los concejales con 2/3 de la... Sí. Sí, decime. Si llegase a suceder que la nación tiene el derecho de verificar o auditar qué es lo que hizo la provincia. No, porque es discrecional. O sea, la provincia puede hacer lo que quiera con esa plata y nadie sabe para qué. Hay tres tipos de transferencias. Transferencias de aportes del Tesoro Nacional que son discrecionales, desde quien las envía y de quien las recibe. Transferencias discrecionales para quien las envía, pero no para quien las recibe. Es decir, esto suele pasar con transferencias de... O sea, en la coparticipación, por ejemplo, este es un ejemplo. Coparticipación. Nación está obligada a darte un monto específico, pero provincia con ese monto va a hacer lo que quiera. La discrecionalidad, ¿quién la tiene? El gobernador. Ahora, también hay casos en donde la discrecional la tiene Nación, pero provincia está obligado a utilizar ese dinero en un momento y con un monto específico para determinada cosa u otra. ¿Se entiende? Obligado. En salud, en universidad. Exacto. Muy bueno. Claro, como pasa con las universidades. Por eso ahora las pueden auditar. Exacto. Siempre se auditan. Sí, pero pero... de diferentes formas. Y esta vez lo van a hacer a través del Estado. Para una cosa más les quiero decir. En este caso, cuando es un debate en el Congreso, generalmente lo que está demandando el legislador para votarte a favor son los aportes del Tesoro Nacional, que son esas transferencias discrecionales desde Nación y desde provincia también para utilizarlas. Y desde provincia suelen ir a los municipios. O sea, miren toda la cadena que hace. O sea, en ese caso ponele, el gobernador de Catamarca la repartiría como él quiera, obviamente a municipios afines. Súper eficiente. ¿Y si no pasa lo mismo? No sabría decirte. ¿Sabes que a San Miguel no le llegan fondos del 2022? Porque San Miguel está... Para las pavimentaciones de 2022, si alguno tenía alguna duda, para las pavimentaciones de 2022 recibimos solamente los anticipos. Bien, pasamos a la siguiente. Y lo que quería decirles por esta última firmina, que es una frase que conocemos todos, ¿sí? Es que primero pensamos que era imposible llegar al gobierno, después pensamos que era imposible gobernar siendo minoría, y ahora están diciendo que es imposible que no seamos derrocados. Miren qué democrática que es la oposición. Pero nunca nos olvidemos que la victoria en combate no depende del número de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. Y vive la libertad, carajo. Bueno, les agradezco a todos por venir. Es un orgullo para mí que hayan venido a escuchar algo que es aburrido y que es ciencia, por encima, porque esto es ciencia política. A mí me divierte mucho, pero imagino que no debe ser así para todos. Así que valoro mucho su presencia. Un fuerte aplauso para todos ustedes que vinieron hoy a escuchar.